¿Has escuchado hablar del M1, del N1 o el IMDA y te suena a otro idioma? ¿Te han pedido un estudio de tránsito y no sabes por dónde empezar? Yo también estuve ahí y por eso hoy te voy a enseñar cómo nadie más lo ha hecho. Soy Jonathan Alarcón, ingeniero vial y CEO del Grupo Alin SAS, y en esta clase te voy a mostrar y a enseñar a hacer una clasificación vehicular paso a paso con ejemplo real colombiano para que no vuelvas a adivinar sino a diseñar con criterio. Prepárate para dominar uno de los análisis más importantes en el diseño vial, porque esto es ingeniería vial de alto impacto. Una vía no se diseña con ganas, se diseña con datos. Y todo empieza por clasificar, saber qué vehículos pasan, cómo lo hacen y qué impacto tienen sobre la estructura de la vía que yo vaya a diseñar. Hoy te voy a mostrar cómo se hace un análisis vehicular desde cero, paso a paso y con ejemplo real colombiano. Entonces te preguntarás, ¿y qué es la clasificación vehicular y por qué importa? Pues la clasificación vehicular es un análisis del flujo que transita por la vía que me permite entender el comportamiento vehicular de todos esos carros, vehículos, peatones que circulan sobre la vía con el objetivo de diseñar y de planificar la intervención de la carretera. Recordemos que es esencial para tener un diseño de pavimentos acorde con las necesidades de demanda de tráfico que requiere la vía. Este involucra tres grandes componentes: la categorización de los vehículos, una estimación del volumen de tráfico para el diseño y la evaluación de su impacto en el diseño de la infraestructura vial que yo vaya a proponer. Mira, para una correcta clasificación del tránsito se deben considerar cuatro grandes componentes: la tipología de los vehículos que transitan, las dimensiones de los mismos, los pesos que estos representan y los patrones de circulación. Esto me ayuda a determinar el diseño geométrico de la carretera, incluyendo el ancho de los carriles, los peraltes, los radios de curvatura y las distancias de visibilidad. En resumen, la clasificación vehicular es importante porque nos va a permitir plantear correctamente el diseño geométrico de la vía y el diseño estructural del pavimento que se vaya a proponer. Recuerda, lo que no se clasifica bien se construye mal, por eso construimos con impacto. Y ahora la pregunta de oro: ¿quién define y cómo se clasifica el tránsito? Recordemos que no se trata de adivinar el tipo de vehículos que circulan, se trata de saberlo porque así lo exige la normativa o la ley. Entonces, ¿qué normativa regula la clasificación vehicular? Esta está regulada por la máxima autoridad en Colombia, que es el Instituto Nacional de Vías, acorde con el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras INVIAS 2018. Esta clasificación agrupa los vehículos según su función, el número de ejes, el tamaño, la capacidad de carga y su configuración. Acá te los muestro. El tipo 1 de vehículos son las motocicletas, que estos son vehículos de dos ruedas comúnmente utilizados en zonas urbanas para el uso personal o de mensajería. Sus características corresponden a vehículos de muy bajo peso que no generan daño en una estructura del pavimento, pero que sí influyen en el comportamiento de tráfico, sobre todo en horas pico de las ciudades. El vehículo tipo 2 son los automóviles, los camperos o las camionetas, que son vehículos de dos ejes con un peso bruto promedio entre 1.5 toneladas y 3.5 toneladas, que ocasionan daños muy mínimos al pavimento, pero que cuando se tienen esos grandes volúmenes de circulación, sus repeticiones de carga son importantes en la afectación a el pavimento. Y el vehículo tipo 3, que son los buses y las busetas, son vehículos de transporte de pasajeros con capacidad entre 15 y 30 personas, generalmente usados en zonas urbanas o vías regionales, y sus características corresponden a vehículos de dos o más ejes que generan una carga dinámica por el peso que provocan los pasajeros y generan un mayor impacto o incidencia sobre la estructura de pavimentos urbanos.
Los tipo 4 de vehículos son los camiones de dos ejes, que corresponden a vehículos rígidos generalmente utilizados para transportar cargas livianas y medianas, y sus características corresponden a que manejan pesos brutos entre 6 y 10 toneladas, son vehículos de dos ejes, uno delantero o direccional y uno motriz o trasero, y contribuyen de forma moderada al deterioro de la estructura del pavimento. Los vehículos tipo 5 son camiones de tres ejes. En nuestro país, en Colombia, se conocen como los doble troque. Sus características son vehículos de tres ejes, usualmente uno delantero y dos trasero, aunque pueden existir inversos de dos ejes delanteros y uno trasero, manejan un peso bruto entre 15 y 20 toneladas y tienen una alta carga por eje. Por tanto, pueden generar un daño significativo a la estructura del pavimento, y más aún si esta no está diseñada para soportar esas cargas de tránsito que se presentan por la circulación de estos vehículos. Los vehículos tipo 6 corresponden a los camiones de cuatro ejes, que son vehículos pesados que operan en zonas industriales o en zonas de construcción, es decir, son las volquetas de alto tonelaje. Sus características son que corresponden a vehículos de cuatro ejes, como los dijimos, con diferentes configuraciones delanteras o traseras. Cuentan con pesos brutos entre 25 y 30 toneladas, incluso en muchas ocasiones se maneja más. Generan un alto impacto sobre la infraestructura de pavimento que se está proponiendo, y para este tipo de vehículos se requieren pavimentos con alta demanda o capacidad estructural. El vehículo tipo 7 son los camiones articulados, es decir, las tractomulas, que son utilizados para el transporte de carga pesada en largas distancias. Manejan ejes entre 5 y 7 en número, 2 o 3 en la zona del cabezote y 3 o más en la zona del remolque. Cuentan con pesos brutos superiores a las 35 toneladas y son los principales generadores de ejes equivalentes. Los ejes equivalentes es el principal factor que vamos a encontrar en nuestro estudio de tránsito y que va a incidir de forma directa en el diseño de la estructura de pavimento que se vaya a proponer. Es decir, a más ejes equivalentes, mayor estructura de pavimento; a menores ejes equivalentes, menor estructura. Este tipo de vehículos, las tractomulas, requieren vías de alto estándar estructural y geométrico, así como velocidades de operación reducidas en zonas montañosas. En definitiva, cuando hablamos de vehículos de carga, tenemos que hablar de clasificación por ejes, que detallan una configuración de camiones rígidos y articulados en base a dos cosas. Primero, el número de ejes en el cabezote, que lo vamos a ver identificado con la letra C, y segundo, los ejes en el remolque o en el semirremolque, que lo vamos a ver identificados con la letra S. En la codificación, cuando hablamos de un vehículo C2, es un vehículo compacto o rígido que cuenta con dos ejes, uno delantero o uno trasero. Un vehículo C3 es un doble troque, es decir, que cuenta con tres ejes, como la configuración que acabamos de ver hace un momento. A partir de acá ya hablamos de los vehículos articulados, que se identifican con la articulación de letra C y letra S. El primero es el C2S1, que es un vehículo que cuenta con dos ejes en el cabezote y un eje en el semirremolque, por eso C2 y S1. El C2 y S2 cuenta con dos ejes en el cabezote y dos ejes en el semirremolque. C2S3, dos ejes en el cabezote, tres ejes en el semirremolque. Esta generalmente son conocidos como las tractomulas. Luego vienen los vehículos articulados de más alto tonelaje que existen en el país. El primero, el C3S1, son tres ejes en el cabezote, un eje en el semirremolque. Y por último, el C3S2 y el C3S3, que cuentan con tres ejes en el cabezote y dos ejes o tres ejes en el semirremolque respectivamente. Entonces deberás comprender que existe un procedimiento real para clasificar los vehículos, y antes de esto se debe establecer para qué voy a realizar la clasificación vehicular. ¿Para qué lo voy a hacer? Para diseñar una vía desde el punto de vista diseño geométrico, para plantear una estructura de pavimento, para realizar un proceso de semaforización en zonas urbanas, para realizar un proceso de concesión vial, etcétera. ¿Para qué lo voy a realizar?
¿En qué tipo de vía voy a ejecutar el procedimiento de conteo y clasificación vehicular? ¿En una vía primaria? ¿En una vía secundaria? ¿Terciaria? ¿Es una vía urbana o es una vía rural? ¿Qué método voy a utilizar? Entonces, ¿voy a utilizar un método manual, un método automático o voy a utilizar un método mixto, es decir, de los dos? Esto define el nivel de detalle que yo debo implementar en el proceso de clasificación. Acá te lo cuento paso a paso. El primer paso del procedimiento es seleccionar los puntos de conteo. Se eligen puntos estratégicos de medición donde el flujo sea representativo. Pueden ser en tramos interurbanos, intersecciones, zonas de accesos viales, peajes o zonas de alta demanda vehicular. El segundo paso es establecer la duración del conteo. Recordemos que lo mínimo recomendado por INVIA son 3 días hábiles más un fin de semana. Lo ideal es que sean 7 días, y en estudios de licenciamientos ambientales o de grandes proyectos de inversión se solicitan hasta 14 días de conteos vehiculares para contar con una muestra representativa del tránsito. El siguiente paso es la recolección de datos vehiculares. Esta se puede hacer de dos maneras: el conteo manual o el conteo automático. El manual es realizado por personal capacitado. Se usan planillas, sean manuales o digitales, mediante las cuales se va identificando el vehículo visualmente y se va registrando la información en estas plantillas, donde se clasifican por el número de ejes o configuración de vehículos. Ya el conteo automático se instalan dispositivos digitales como tubos neumáticos, los radares o lazos inductivos, y estos dispositivos lo que hacen es capturar datos como la cantidad de vehículos que circulan, la longitud con la que cuenta cada vehículo, la velocidad a la cual circula y la distancia entre ejes. Esto permite determinar la clase de vehículos. Recordemos que INVIAS acepta los dos métodos, pero recomienda que si el conteo se hace automático, se haga una verificación manual para constatar la veracidad de la información. Entonces vamos a lo que todos preguntan: ¿qué es un M1 o un N1? ¿Y qué es una tractomula tipo 7? Entonces, un vehículo que está representado por la letra M son vehículos de conformidad con la capacidad del transporte de pasajeros, y los que están representados por la letra N son vehículos de transporte de carga. Y la tractomula tipo 7 es el vehículo de mayor capacidad de carga que existe en el país. Recordemos que es un C3S3, un vehículo que cuenta con 3 ejes en la parte del cabezote y 3 ejes en la parte del semirremolque. Por eso, diseñar sin entender la carga es como construir sin fundamento. Ahora sí, al campo. ¿Cómo hacemos esto en la vida real? Esto no es solo contar carros, es saber lo que estás diseñando. Entonces, para resumir la clasificación vehicular según el Instituto Nacional de Vías, INVIAS, se da de dos maneras. Por tipos de vehículos, su clase funcional se clasifica del tipo 1 hasta el tipo 7, donde están los vehículos como las motocicletas, los automóviles, los buses, camiones rígidos de 2 ejes, 3 ejes, hasta 4 ejes, y luego vienen los vehículos articulados, que son los tipo 7, que corresponden también por una configuración técnica en codificaciones a un C2, un C3, un C2S2, que son ejes de conformidad con los ejes del cabezote y los ejes del semirremolque. Y si crees que con solo contar vehículos ya terminaste, alto ahí, porque depurar no es corregir, es diseñar con visión. Por eso hablamos de la validación y depuración de los datos, donde se deben revisar las inconsistencias, los valores atípicos o los conteos erróneos que se hayan realizado. En conteos automáticos se debe comparar, como lo dijimos hace un momento, los registros manuales con los registros que me arrojan los dispositivos electrónicos para validar cada una de las características de esos vehículos que circulan en esos respectivos horarios. Por ende, la tabulación y los análisis de los datos me deben llevar a organizar los datos por hora, por día y por tipos de vehículo,
calcular los volúmenes y clases de vehículos que circularon y determinar el TPD, es decir, el tránsito promedio diario, el tránsito promedio diario medio anual, que es el TPDMA, el porcentaje de vehículos pesados, etc. Para explicar a mayor profundidad qué es el tránsito promedio diario, identificado con sus siglas TPD, o también conocido como el índice medio diario, IMD, es el número promedio de vehículos que circulan en el día de acuerdo con los conteos realizados. ¿Cómo se calcula? Se calcula después de tabular los datos del total de vehículos contados, se divide ese valor entre el número de vehículos y eso me arroja el valor de TPD. Ejemplo, si yo durante 7 días conté 14.000 vehículos, pues ese número de 14.000 vehículos lo divido en 7 y me va a dar un total que mi TPD sería correspondiente a 2.000 vehículos por día. Para explicar a mayor profundidad qué es el tránsito promedio diario, identificado con sus siglas TPD, o también conocido como el índice medio diario, IMD, es el número promedio de vehículos que circulan en el día de acuerdo con los conteos realizados. ¿Cómo se calcula? Se calcula después de tabular los datos del total de vehículos contados, se divide ese valor entre el número de vehículos y eso me arroja el valor de TPD. Ejemplo, si yo durante 7 días conté 14.000 vehículos, pues ese número de 14.000 vehículos lo divido en 7 y me va a dar un total que mi TPD sería correspondiente a 2.000 vehículos por día. Luego viene el tránsito promedio diario mensual anual, identificado con las siglas TPDMA, también conocido como el IMDA o intensidad media diaria anual. Esta es una estimación ajustada del tránsito promedio diario que considera esas variaciones de tráfico en meses donde no hay el mismo tipo de flujo vehicular, como los diciembres, los eneros, las vacaciones, las Semanas Santas. ¿Cómo se calcula? Multiplicando el tránsito promedio diario observado por un factor de ajuste estacional. Este factor de ajuste es un coeficiente que se obtiene de datos históricos, series de tiempo o estaciones permanentes de conteo. En Colombia se puede consultar en registros de peajes, en el RUNT, en base de datos como el DANE o en vías. Para la aplicación en el diseño vial o de pavimentos de estos datos clasificados y validados, se pueden posteriormente calcular los ejes equivalentes, aplicar los factores camión de conformidad con cada una de las configuraciones de vehículos que encontré, estimar el tránsito futuro de conformidad con los factores de crecimiento y el periodo de diseño del pavimento, así como alimentar los software de diseño estructural del pavimento y de diseño geométrico. Para mayor profundidad de estos temas que acabamos de exponer, podemos consultar la normativa colombiana y la guía técnica oficial, mediante la cual están los manuales de diseño geométrico de Invías de Carreteras 2018, el manual de diseño de pavimento flexible del Invías, la guía de estudios de tránsito del Invías, la guía para estudios de impacto ambiental del Ministerio de Transporte y del Departamento Nacional de Planeación y el manual de la AASHTO. ¿Y todo esto para qué? Para llevarlo al pavimento, al diseño estructural, al trazado y a la seguridad. Aquí se ve el poder de un dato bien tomado. Hoy dimos el primer paso para entender algo que muchos repiten pero que pocos dominan: la clasificación y el análisis vehicular con criterio técnico. Aquí no solo contaste carros, entendiste cómo una decisión en el conteo puede cambiar el diseño completamente de una vía. Pero esto no termina aquí. En la segunda parte de esta clase te voy a mostrar primero cómo llevar esta clasificación directamente a un proyecto real, segundo, periodos de diseño y tercero, clasificación del tránsito de diseño. Por eso, activa la campanita, porque el próximo video
es donde vamos a convertir esos números en decisiones estructurales de verdad. Si algo no quedó claro, déjamelo en los comentarios y si ya lo sabías, comparte tu experiencia. Y si esto te sumó valor, envíale este video a un colega ingeniero que lo necesite. Porque aquí no solo enseñamos, construimos comunidad. Este es tu espacio. Y esto apenas comienza. Soy Jonathan Alarcón y esto es Ingeniería Vial de Alto Impacto.